Muchas gracias, Dios los bendiga. Vamos a ir rápido, hermanos, a la lección esta tarde, porque el tiempo está un poco corto esta noche, so vamos a entrar de lleno. Estamos hablando sobre la doctrina o el tema de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia, y hablé la semana pasada como en forma de introducción la importancia que es entender esta doctrina de lo que es la iglesia. De ahí viene, la iglesia viene la palabra que conocemos en la Biblia como eclesía, que es un grupo de personas redimidos por Cristo, salvos por gracia y amados afuera. Y de ahí surge la palabra iglesia o eclesía. Dijimos que Cristo está relacionado en todo aspecto con la iglesia, es su iglesia. Como leímos aquí en el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es bien importante eso, no fue por accidente, no fue porque no pude encontrar otra palabra. Yo creo que Dios se apropió de su iglesia en ese instante a propósito, mi iglesia. Y damos gracias a Dios que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, amén. Bueno, también hablamos, hermanos, cómo es que Cristo no solo fundó la iglesia, pero también Él va edificando la iglesia. Y como Dios dijo que yo voy a edificar mi iglesia, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablamos también como el juego de la palabra, se encuentra ahí que Pedro dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras. Pedro es el Petros y la roca es la Petra, la roca grande. Entonces, cuando Cristo está hablando a Pedro aquí, no quiere decir que Cristo o Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia. El fundamento firme iba a ser la roca, que es Cristo. Y por eso Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber ataques a la iglesia. Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que no va a prevalecer contra la iglesia. Dios nos está diciendo, en otras palabras, va a haber ataques a la iglesia. Va a venir el diablo y va a atacar la iglesia. Va a haber cizaña, va a haber lobos rapaces, va a haber falsos profetas que se van a entremeter entre nosotros. Dios dice, prepárense porque sí va a haber ataques, pero gloria a Dios, Dios nos da la promesa de que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Quiere decir que no importa qué se haga, hermanos, Dios va a proteger su iglesia. Hablamos de eso, cómo es que esta es su iglesia, es su novia, y Dios va a proteger su novia. Y eso, hermano, debe traer paz a nuestro corazón, porque el diablo sin duda alguna ha atacado la iglesia, a través de los siglos, a través de los años. No solo ha atacado la iglesia, ha atacado la palabra de Dios. El diablo sabe exactamente dónde atacar, porque él sabe que ahí están las fortalezas de nuestro Dios, ahí está el fundamento de nuestra fe. Pero gracias a Dios que hay promesas a nosotros y a la iglesia, que, hermanos, el diablo no va a prevalecer contra la iglesia. Ahora, también hablamos, hermanos, que no solo Cristo es el fundador, pero Él es la fundación. El Señor Jesús, por Nuevo y Antiguo Testamento, ha sido la única roca firme y grande para sostener su iglesia. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, hay otras dominaciones y otras religiones que creen que el fundamento fue Pedro. Otros que creen que comenzó con el Papa fulano de tal, ¿verdad? Y han creído a otros que tienen diferentes líderes de su movimiento o su doctrina y enseñanza. Y no voy a comenzar a mencionar las diferentes sectas y creencias, pero gracias a Dios que nosotros tenemos la dicha y el privilegio de decir que Cristo es nuestro fundador y fundación. Gracias a Dios por eso. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo otro fundamento para la iglesia será un fundamento débil. Ahora, esta doctrina de la iglesia, hermanos, es íntimamente conectado a la razón por qué nosotros somos bautistas fundamentales. Les hablé un poco de esto la semana pasada. Una razón por qué nosotros somos bautistas fundamentales es porque hemos elegido específicamente y a propósito nos hemos excluido, hecho aparte de llamarnos fundamentales bautistas, porque nos hemos querido separar de aquellos otros que creen diferente. Les hablé de los calvinistas. Los calvinistas creen, hermanos, en la elección, es decir, que ya Dios sabe quiénes van a ser salvos, entonces no hay necesidad de ganar almas. Cada quien va a ser salvo de acuerdo a lo que Dios ya tiene establecido quién va a ser salvo.
Ahora, el error ahí es de hacer la distinción entre la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios. Ahora, de cierto, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Al final del día, Él ya sabe cómo es Dios. Y Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ya sabe el fin, quién va a ser y quién no. Pero en su soberanía, hermanos, Dios le da una voluntad propia a Dios, al hombre, para escoger. Le da la opción al hombre, como lo hizo en el huerto del Edén con Adán y Eva. Les dio la oportunidad de ellos escoger. Alguien dijo una vez, bueno, ¿qué Dios más cruel? Porque los puso ahí sabiendo Dios todo, que iba a venir la serpiente, los iba a tentar y iban a caer. ¿Por qué Dios hizo eso? Es injusto, no fue honesto con el hombre, les hubiera advertido. Pero hermanos, Dios es tan grande y tan grande, por no usar otra mejor palabra, hermanos, que Dios no tiene que defender o asegurar su seguimiento o sus seguidores. Dios es tan seguro, tan grande, tan perfecto, que Él sabe que el hombre puede escoger, pero siente tan seguro de sí mismo que Él sabe que el hombre va a tener la oportunidad de regresar a Él. Es como el robot. El hombre, lo mejor que puede un hombre hacer de algo que trabaje o que opere sí mismo es un robot. Y por más tremendo que los robots se hacen hoy en día y pueden hasta servirte un vaso de café y atenderte y esto y lo otro, pero al fin del día un robot no puede hacer más que lo que uno le programa hacer. El hombre no es como un robot. Y gracias a Dios que no somos como un robot. Dios nos da a nosotros la opción de escoger. Y muchos escogemos mal. Y por eso nos metemos en problemas. Pero gracias a Dios que Dios es el Dios de también segunda oportunidad. Pero es el Dios que servimos. Por eso la Biblia dice que el fundamento de Dios está firme, que Dios conoce a los que son suyos. Podrán diferentes dogmas y creencias surgir, y diferentes creencias, y podrán atacar la palabra de Dios, nuestra doctrina. Podrán hacer lo que quieran hacer, pero gracias a Dios, hermanos, que Dios conoce a los que son suyos. Amén. Y la Biblia dice que nosotros somos sus ovejas, su prado. Él es nuestro buen pastor. Y las ovejas de Dios, los que son de Él, le escuchan y le siguen y le obedecen. Yo por eso estoy aquí esta noche, no porque vine por obligación o porque quiero ir al cielo. Yo vine siguiendo a mi buen pastor. Y dijimos que Él es el enfoque de la iglesia. Él es la cabeza, la principal piedra del ángulo, el enfoque de la iglesia. La iglesia ideal es aquella iglesia que cuando la gente viene a la iglesia se va a casa pensando en el Señor Jesucristo. Se va a casa pensando en lo bueno que Dios es y lo bueno que es su palabra y qué bueno es Dios. Contrario a las iglesias donde la gente se va emocionada y hablando solo del programa o del artista que cantó o del predicador que se conmovió todo el mundo y puso un gran espectáculo, y la gente se va hablando de su líder y de aquel que habló. Pero hermanos, yo creo que lo correcto es que tengamos una convicción de tal manera que cuando nos vamos a casa estamos pensando en el Señor Jesucristo. Porque Él es la razón por la cual nos unimos. Donde 2 o 3 estén en mi nombre, está ahí voy a estar yo en medio de ellos, dice la Biblia. Y esa es la promesa de Dios para nosotros. El Señor Jesús no únicamente es la fundación de la iglesia, sino también se encarga de su edificación. Vayan a Mateo 16, 18, ahí donde estamos. Dice en el versículo 18, lo leímos otra vez. Y yo también te digo, todo esto estoy tratando de dar un repaso a lo que dije la semana pasada. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nuestro trabajo no es edificar la iglesia, es el trabajo del Señor Jesucristo. Nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dios dijo, vayan y prediquen, yo voy a añadir a los que han de ser salvos la iglesia. Yo pienso en el libro de Ageo. Por favor, vayan a Ageo, por favor. Ageo capítulo 1, vayan rápido ahí, por favor. Ageo está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Búsquenlo ahí atrás, ¿verdad? Ageo es un profeta menor, solo vamos a encontrar ya a fines de lo que es el Antiguo Testamento. Ageo capítulo 1 está después del libro de Macabeos, ahí lo va a encontrar. Ageo capítulo 1. Dice así en el versículo 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vamos a dejarlo ahí. Obviamente no está hablando de la iglesia aquí, está hablando de la casa, lo que era el templo de Dios, la casa donde adoraban a Dios, pero también está hablando simbólicamente lo que es del cielo. En la aplicación espiritual debemos enfocarnos, hermanos, en edificar la casa de Dios, que es allá en el cielo. Pero, hermanos, el principio está ahí. Dice Dios: ya es tiempo que reedifiquen mi casa. Ustedes tienen sus casas artesonadas, bien bonitas, bien dibujadas, bien arregladas, pero mi casa está desierta. Dice: yo quiero que edifiquen mi casa. Y no nomás lo dejó allí, pero dijo: vayan y tráiganme madera. Yo creo, hermanos, que el trabajo y responsabilidad de nosotros como iglesia es ir y traer la madera o lo que Dios va a usar para edificar su iglesia, y Dios va a determinar y decidir quién ha de ser salvo y quién va a añadir a la iglesia. Nuestro trabajo es por los vallados y por toda parte predicando el evangelio, y vamos a traer visitantes a la iglesia, y Dios sabe, hermanos, quién va a añadir a la iglesia. Gloria a Dios, hermanos. De eso estamos comentando ahorita antes de entrar al edificio. ¿Cómo es que se ven muchas familias nuevas? Muchas damas nuevas, mucha gente, hermanos, que muchos no vienen quizás vestidos como pues la mayoría de nosotros venimos a la iglesia. Pero a ellos no les importa, y a nosotros no les va a importar porque son nuevos a la iglesia. Pero es una delicia, hermanos, cuando comienzas a ver gente venir a la iglesia que nomás están viniendo y están emocionados de venir. O a lo mejor no han crecido, a lo mejor no han cambiado totalmente, a lo mejor todavía tiene aquel arete, o a lo mejor todavía tiene esto, el otro, mal hábito, X cosa. Pero gloria a Dios por una iglesia que está trayendo madera para que Dios edifique su iglesia. Yo gracias a Dios por eso, esa tarea que Dios nos dejó de ir, hermanos. Y fíjense en Lucas capítulo 14, por favor. Lucas capítulo 14. Misma mentalidad que vemos aquí en Lucas capítulo 14, versículo 23 al 24, perdón. Lucas 14, 23 al 24. Dice así. Una palabra de la gran cena, hablando de la gran cena, obviamente del reino de Dios. Pero fíjense en el versículo 22. Y dijo al siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún no hay lugar. Dijo el Señor al siervo, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará. ¿Qué dice? La mentalidad, el enfoque, el principio de ir, hermanos, y fuércelos a entrar. Por eso corremos autobuses, por eso tenemos programa de ganar almas, por eso, hermanos, vamos y visitar, por eso, porque es nuestra tarea, según la gran comisión que Dios nos dejó, de ir y predicar el evangelio, hermanos. Mi trabajo no es ganarla para Cristo, mi trabajo es predicar el evangelio. Y Dios va a obrar en el corazón que Él quiere. Y esa persona va a venir a la iglesia, como usted y yo un día venimos a la iglesia. Somos salvos, bautizados, y aquí estamos por la gracia de Dios. No por una membresía, no por la audacia o la manipulación de un líder espiritual o una iglesia. No, es por la gracia de Dios que estamos donde estamos, amén. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de edificar su iglesia. Cada persona, cada miembro, nos enseña Corintios que es importante dentro del cuerpo de Dios. Cada miembro, hermanos, el más pequeño como el más grande, como el menos de talentos, como el que tiene muchos talentos. Cada miembro juega un papel muy importante dentro del cuerpo de Cristo. No voy a entrar a eso, pero hermanos, cuando nos lastimamos un dedito, ¿verdad? O se nos entierra una uña, ¿cómo nos duele? Y cómo nos duele si tenemos, ¿verdad? Un callo. Algo tan pequeñito, ¿verdad? Pero no nos deja caminar a gusto. No nos deja caminar a gusto. Porque algo tan significante, pero cada miembro de nuestro cuerpo, hermano, por más pequeño que es bien importante. Cada parte.
¿Qué haríamos si nomás tuviéramos un brazo? ¿Qué haríamos si no tuviéramos una nariz como la tenemos? Algunos la tienen más bendecida, pero ¿qué haríamos si no tuviéramos una nariz que tenemos? ¿Qué haríamos si la boca estuviera en la garganta y la nariz estuviera aquí y tuviéramos que comer así? Dios hizo el cuerpo perfectamente. Y eso me lleva a decir, hermanos, usted es quien es y como se ve y todo porque Dios lo quiso así. Dele gracias a Dios por lo que usted es y como usted es, hermano. No trate de imitar este mundo ni se fije en otras personas, hermanos. Cada quien, hermanos, es como Dios quiso que fuera. Y para los ojos de Dios, todos son preciosos a los ojos de Dios. Todos son hechos exactos. Cuando Dios vio al hombre, dijo que la vida estaba, en Génesis, dijo que esto era muy bueno. Dios estaba muy contento con lo que Él hizo. Y yo creo en cada caso, hermanos, Dios está contento con lo que Él hizo. El problema comienza dentro de nuestro corazón, que no estamos satisfechos con lo que Dios hizo. Y gracias a Dios, hermanos, eso mismo podemos aplicar, a la iglesia. Hermanos, esté satisfecho con la iglesia que Dios le dio a usted. Dele gracias a Dios por esta iglesia. Dele gracias a Dios por los hermanos en la fe. Dele gracias a Dios por su pastor, ¿por qué no? ¿Verdad? Dele gracias a Dios por cada miembro, cada maestro, cada ujier, cada niño, aunque ¿verdad? A veces le sacan canas al hermano Chuy, pero dele gracias a Dios por cada niño, ¿verdad? Cada miembro es importantísimo. Aunque a veces es un poco frustrante algunos miembros, ¿verdad? Porque andan desanimados o qué sé yo, pero hermanos, cada miembro es importante. Y hay que regocijarnos con lo que Dios nos ha dado. Pareciera que el Señor Jesús, hermanos, se pusiera a la orilla y nos viera a nosotros tratar de edificar la iglesia. Luego nos ve fracasar porque en nosotros no existe la capacidad de hacerlo. Por eso muchos líderes y muchos siervos de Dios se frustran. Porque ellos creen que el trabajo de edificar la iglesia es de ellos. Pero hermano, yo estoy bien convencido en mi corazón. No porque soy flojo, no porque no me gusta trabajar, pero yo estoy bien convencido, hermanos, que es Dios que va a edificar su iglesia. Cualquiera, hermanos, puede levantar polvo. Cualquiera puede traer multitudes, pero solo hay uno que puede edificar su iglesia. Puede ser que también nos vea el Señor tratando de edificar una clase descomunical, sin hacer lo correcto, que es ir a ganar almas. Hermanos, nuestro trabajo no es edificar, nuestro trabajo es ganar almas. Y Dios va a edificar su iglesia. ¿Quiere aumentar su ruta? Póngase a ganar almas. ¿Quiere aumentar su clase? Póngase a ganar almas. ¿Quiere llenar su banca, donde usted se siente religiosamente desde el primer día que usted se sentó en este auditorio? ¿Quiere llenar ese lugar? Entonces deje que Dios lo llene. Usted gane almas. Hermanos, en cada área. Podemos aplicarlo a los sugieres, podemos aplicarlo al coro de niños, podemos aplicarlo en cada área, en la guardería. Hay que mandar los bebés a ganar almas, no se crean. En cada área del ministerio, hermanos, es increíble. Nos ponemos a ganar almas. ¿Sabe por qué Dios está bendiciendo esta iglesia? Porque hay más de 130 hermanos que salen los sábados a ganar almas. Ese es el núcleo, el centro de la bendición de Dios. Dios, la comisión de la iglesia, hermanos, es ir y predicar el evangelio. Claro hay edificación, claro hay predicación, claro nos reunimos para orar, claro nos gozamos en el Señor y adoramos a Dios juntos, pero la tarea principal de la iglesia es ir y ganar almas. ¿Por qué? Porque Cristo muy pronto viene. Y tenemos una oportunidad, mis hermanos, y una responsabilidad de traer las almas a Cristo. Dando nuestras ofrendas, apoyando la iglesia, orando, diezmando fielmente. Es la manera como ayudamos a que Dios edifique su iglesia. Si usted ve los atributos de la iglesia primitiva, cómo es que todos traían sus bienes, todos apoyaban con sus bienes, se cuidaban entre los unos y los otros, estaban en oración, unánimes, un mismo sentir. Qué importante es la unidad. Y gracias a Dios, hermanos, yo puedo dar testimonio que quizás no estaremos de acuerdo en todas las áreas de la vida, pero doy gracias a Dios, hermanos, que estamos unidos como iglesia. Y le digo por qué, porque no importa quién es, no importa quién sea, todos los que han pasado por esta iglesia se han ido con esa impresión. Se han ido con la impresión de que cómo está unida esa iglesia. Qué tremendo espíritu tiene la iglesia. Se puede sentir que algo está pasando.
Uno de los factores principales por cual pastores se emocionaron en la conferencia que tuvimos en febrero de este año y dijeron que están emocionados para el próximo año la conferencia que tengamos llamados a ser siervos, es porque dijeron, hemos ido a muchas conferencias, hemos ido a varias conferencias, pero la iglesia de ustedes, esa conferencia tenía un espíritu que es difícil de encontrar en otras conferencias. Y eso no lo podemos fabricar. Eso no podemos inventar ni manipular. Eso es el Espíritu Santo de Dios moviéndose libremente entre el pueblo de Dios. Y eso es la bendición, hermanos, de que Dios está edificando su iglesia. Gloria a Dios por eso. El Señor Jesús fue y predicó en la iglesia. El Señor, fíjese en Hebreos capítulo 2, por favor, rápidamente. Fíjese cómo el mensaje de Dios a la iglesia. Es claro, hermanos, que Dios ha alimentado y sigue alimentando su iglesia. Por eso oramos nosotros, Señor, visítanos, Señor, que podamos sentir tu presencia. Por eso Dios le da la promesa, cuando 2 o 3 estén en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Dios participa con su iglesia. Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 12, por favor, ¿estamos ahí? Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 12. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por quienes. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de quienes. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos quienes, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y esa palabra congregación ahí literalmente significa eclesía, que es la iglesia, en la congregación de los santos. Y esa profecía encontrada en el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, viene de Salmo 22. Y quien sea que estudia los salmos sabe que el Salmo 22, 23 y 24 son proféticos. Salmo 22, 22, vayan ahí por favor. Salmo 22, 22. ¿Qué quiere decir? Que este le pertenece exclusivamente al Mesías, a Cristo Jesús. Salmo 22, 22 dice así en el versículo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te, ¿qué dice? Alabaré. Entonces, hermanos, podemos ver entonces cómo Dios ya venía en mente de participar, de involucrarse, de establecerse dentro de la iglesia. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Dónde estaríamos si Dios no nos visitara de semana a semana? Hermano, en vano nos reunimos. Por eso decimos enseguida, en vano nos reunimos si Dios no obra y Dios nos visita. Hermanos, podemos congregarnos y podemos aparentar, como hay muchas iglesias, como leímos la semana pasada en Apocalipsis 3:20, que Dios está a la puerta y llama. Y si alguno oyera su voz y abriera la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que hay iglesias, mi hermano, que han perdido su primer amor y están funcionando y haciendo todo lo que tienen que hacer sin la presencia de Dios. Y fuerzan a la gente a pasar enfrente, y fuerzan a los líderes a servir, y obligan a los obreros a producir fruto, pero no es fruto que permanece. Y hay frustración atrás del púlpito, y hay frustración atrás de las escuelas dominicales, y hay frustración en las rutas. ¿Por qué? Porque no está creciendo. ¿Dónde está la gente? Mi hermano, solo Dios puede producir ese fruto. Nosotros simplemente somos siervos de Dios, los que anunciamos las buenas nuevas. Por eso, hermanos, donde quiera que usted ande, en el trabajo, en la tienda, en el mercado, en la cantina, ¿no? Háblele a la gente de Cristo. Cargue trataditos. Dígale a la gente a qué iglesia va. Invítelos a la iglesia, hermanos. Hábleles del Señor. Y si no puede hablarles, por lo menos denle un tratadito. Hermanos, Dios usa eso, hermanos. Y esa es la intención de Dios para nosotros. Esta doctrina, hermanos, sobre la iglesia es sumamente importante. Es importantísima. Y usted ve la vida del Señor Jesucristo. Él tenía dos costumbres principales. Si usted analiza su vida, tenía la costumbre de estar en las sinagogas y tenía la costumbre de orar y pasar tiempo a solas con Dios. Usted analiza su ministerio. Seguido en los evangelios lo encuentras en la sinagoga. Lo encuentras, es más, hay un pasaje en la Biblia donde dice la Biblia que está
que abre el libro de la ley y comienza a predicar, a hablarle a la gente, y él habla lo que habla, se sienta en medio de la congregación y la gente se queda como que, ¿qué acabamos de escuchar? Se paró entre la congregación y habla y predica a él, y luego se sienta y dice, ok, continúen con el servicio. Después de eso yo creo que te despidieron, porque ¿qué más se va a decir, verdad? Pero es la importancia, hermanos. Si fue suficiente importante para el Señor hacer esas cosas, hermanos, ¿qué no ha de ser importante para nosotros? Ese hábito de ser fiel a la iglesia, esa costumbre de asistir a la iglesia. Hebreos 10:24 nos amonesta de no dejar de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Costumbre. ¿Se acuerda la historia de Tomás? Que el Señor vino a los discípulos y se manifestó a ellos en el primer día de la semana. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Está al final del libro de Juan. Pero había uno que no llegó ese domingo. Se fue a jugar golf. No sé yo. Pero no llegó. Y por una semana, 8 días, 168 horas, él estaba sin la bendición de Dios. Yo siempre me pregunto, ¿cuál domingo será? ¿Cuál miércoles será? ¿Cuál domingo en la tarde va a ser aquel mensaje que Dios tenía especialmente escrito para usted? Donde Dios lo iba a bendecir, transformar su hogar, transformar su hijo. Uno nunca sabe cuándo Dios va a obrar. Por eso hay que asistir fielmente a la iglesia. Recuerdo una ilustración bien rápido que dábamos a los niños, que cada vez que vienes a la iglesia Dios te da un ladrillo. Y agarras un ladrillo y edificas tu muro, tu protección. Porque hay dardos del fuego del maligno que el diablo está atacándote. Y cada vez que viene a la iglesia Dios te da otro ladrillo y lo pones en tu pared. Y los domingos que tú faltas, Dios no te da ese ladrillo. Y luego pasa una semana y todas las paredes van a otro nivel y Dios te da un ladrillo, pero ahora queda un hueco. Y luego sigues viniendo y luego faltas otro domingo, no agarraste un ladrillo. De pronto te encuentras con un muro, con un montón de hoyos. Y es por ahí donde el diablo te ataca a ti. Por eso han dicho, hermanos, muchos predicadores han dicho esto, y quizás tiene algo sentido, que el cristiano que es fiel a la iglesia, rara la vez que realmente necesita consejería más allá. No quiere decir que es malo pedir consejería. Para eso estamos los pastores y para eso están los líderes espirituales. Pero el cristiano que es fiel a la iglesia, es raro la vez cuando necesita pedir una consejería, porque en la predicación hay consejería, hay ayuda para el cristiano, para el hogar. ¿Qué estoy diciendo? Es ahí la importancia de asistir a la iglesia. Interesante, hermanos, que el Señor Jesús debe ser preeminente en la iglesia. Fíjense Colosenses 1:18, vamos a ir a la recta final aquí. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Hay cosas, hermanos, dentro de la doctrina de la iglesia, y hay otras cosas también que son debatibles, que son cosas que se prestan para dar lugar, y hay diferencia de opiniones. Pero hay una cosa en cual no se debe debatir, y esa es que Cristo merece la preeminencia dentro de la iglesia. Por ejemplo, algunos debatan o discuten que Matías fue realmente un apóstol, el 12 apóstol, ¿verdad? Matías, el que los apóstoles tomaron suertes. ¿Sabía usted que Dios les dio específicamente, Cristo le dio específicamente instrucciones a los apóstoles en Lucas 24, que esperaran hasta recibir el Espíritu Santo? Dentro de ese periodo echaron suertes por Matías. Yo no voy a decir que eso descalificó lo que ellos hicieron, pero una cosa sí sé es que Dios llamó a Pablo al apostolado. Y los requisitos para un apostolado, según la palabra de Dios, es ser llamado por Jesucristo y conocerlo y haber visto su resurrección. Es lo que vemos a través de todos los apóstoles. Matías no fue llamado por Cristo, fue llamado por los apóstoles. Ahora, algunos pueden decir, no, pero como quiera fue apóstol. Bueno, voy a decir una cosa, Dios no aclara eso, pero sí da lugar para debatir entre algunos. Hay otras creencias también. Jesús, lo que escribió en la arena, ¿verdad? Ahí eso está abierto para debatir. El tiempo de espacio, lo que dice en el Gap Theory, en el Génesis 1, hay unas creencias fuertes en ambos lados. Hay otros sobre la enfermedad de Pablo. ¿Cuál fue? ¿Fueron sus ojos? ¿Fueron sus riñones? ¿Cuál fue, verdad? ¿Fue que no podía caminar? Yo creo
mi opinión sobre eso eran los ojos, era su vista, obviamente, porque desde que fue salvo, recibió una ceguera a sus ojos y quizás es lo que él siguió teniendo problemas con eso. Pero hay lugar, la Biblia, hay cosas que son bien claras y hay cosas que no tendrán la misma claridad. Lo importante es, hermano, tener la doctrina esencial, la doctrina básica y más fundamental bien puesta y bien derecha. Es ahí donde estamos de acuerdo. Por eso, hermanos, hay algunas iglesias, hay unos predicadores donde van a desviarse un poquito, pero no quiere decir que eso descarta todo lo que ellos creen. Es dependiendo cuál es y dónde se paran en las doctrinas principales. Es bien importante eso, conocimiento en nuestras mentes y corazones, hermanos. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que acaba de decir: Cristo, la preeminencia en su iglesia. La doctrina de salvación no podemos errar. La doctrina de la palabra de Dios no podemos errar. Y tantas otras doctrinas que, hermanos, debemos de defender la fe ardientemente, dice la Biblia. Pero ¿qué estoy diciendo? Es que tengamos seguro una cosa: que el Señor Jesús debe ser preeminente en la iglesia. Ya estamos en Colosenses 1:8, ¿verdad? Dice así: quien también nos ha declarado Colosenses 1:18, perdónenme. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los quienes, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense, vayan bien rápido a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 13, aquí voy a tener que terminar. Efesios capítulo 3, versículo 13. Vamos a brincar al versículo 20. Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria. ¿En dónde, hermanos? En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Qué dice? Amén. Él debe tener la preeminencia en la predicación de la palabra de Dios. Él debe tener la preeminencia en nuestros cantos, en nuestra música. Él debe tener la preeminencia en las actividades de la iglesia. Él debe tener la preeminencia en cada ministerio de la iglesia. El enfoque es el Señor Jesucristo. Fuera de eso, hermanos, estamos mal. Fuera de eso estamos mal. La predicación debe ser el centro de la reunión o congregación de la iglesia. Porque es la palabra de Dios, hermanos, que es la palabra de Dios. Es lo que venimos a escuchar de Dios. Y, hermanos, qué importante es tener eso también en toda área aspecto de nuestra iglesia. Y no voy a demorar en esto, hermanos, pero yo he visto iglesias que el enfoque se cambia al liderazgo. Y todo es del líder. Todo es el hombre. Y también he visto el desbalance. Mira, he estado en iglesias donde adoran al hombre. Y también el otro extremo es de que no respetan a ningún hombre, ni siquiera al pastor. Lo tratan como un chavo, como un cualquiera. Y le dicen hasta por su primer nombre: hey tú. Porque no tienen un balance, un equilibrio de lo que es correcto. Y no voy a entrar en eso a discutirlo. Hay bastante Biblia sobre eso y de eso no se tema. Pero, hermanos, cuando tenemos un buen balance en lo que debe serse, es porque hemos puesto al Señor Jesucristo como nuestro enfoque en la preeminencia. Y Dios y el Espíritu de Dios, hermano, mora en nosotros y nos ayuda a tener madurez, a saber respetarnos, a saber cuidar la iglesia, a saber ver la iglesia. Por ejemplo, ahorita vamos a entrar en un negocio, una junta de negocios, perdón. Y vamos a hablar de algunas cosas que son importantes a la iglesia. Y debemos entender que aunque es bueno dar consejo y opiniones, hay ciertas cosas, hermanos, que tenemos que preguntarnos: bueno, ¿este es mi idealismo? ¿Esta es mi mentalidad? ¿O esto es algo espiritual? ¿Esto es algo que Dios quiere? Y muchas iglesias no saben tener ese balance, o no tienen ese balance, porque Cristo no es preeminente. Qué bonito es poder ser parte de una iglesia donde el fin de toda conversación y toda discusión es: ¿esto trae gloria a Dios o no trae gloria a Dios? ¿Dios va a ser primer lugar o va a ser segundo lugar? Y ese es el enfoque y debe ser de nuestra iglesia. Y voy a tener que dejarlo ahí, hermanos. Ya mero termino esta primera parte del estudio. Pero tenemos que terminar ahí porque tenemos que ir a una junta. Voy a hablar un poco de la junta, voy a orar y luego vamos a hablar un poquito de la junta. Hermanos, ¿quieres? Ahorita en un momento me van a ayudar a hacer algo. Padre Santo, bendice tu palabra.